Margaret Wilson miró su despertador con los ojos entreabiertos cuando anunció las 7 de la mañana. La luz del sol invernal que entraba por la ventana de su acogedora casa en un suburbio de Filadelfia iluminaba un fajo de boletos sobre su mesita de noche. Una nota escrita a mano decía: fiesta de cumpleaños de Amy, teatro de marionetas. 5 minutos más. David se dio la vuelta a su lado. Margaret no pudo evitar sonreír. En 12 años de matrimonio, sus hábitos matutinos no habían cambiado ni un poco. No, David, necesito hacer los arreglos finales para la fiesta de cumpleaños de Amy hoy, dijo Margaret mientras se levantaba de la cama. Además, tengo un turno esta tarde. Trabajaba como enfermera en un hospital. Margaret había sido una apasionada de ayudar a las personas desde la infancia y nunca se arrepintió de haber elegido este camino. Su trabajo a veces era exigente y ocasionalmente desgarrador, pero cada vez que veía a los pacientes recuperarse, siempre se sentía realizada. Mientras preparaba el desayuno en la cocina, escuchó pequeños pasos bajando las escaleras. «Buenos días, mamá». Amy, que acababa de cumplir 8 años, tenía el cabello dorado despeinado por la cama y sus ojos azules todavía estaban medio cerrados por el sueño. «Buenos días, feliz cumpleaños, mi ángel». Margaret abrazó a su hija. «La verdadera fiesta es mañana, sábado, pero la abuela y el abuelo vienen esta noche». El rostro de Amy se nubló ligeramente. «También viene la abuela». Margaret sintió una punzada en el pecho. Incluso Amy podía sentir la frialdad de su abuela Ruth. «Sí, la abuela y el abuelo, y la tía Vanessa y Zoe vendrán a la fiesta mañana». «Zoe viene». «Sí». Amy de repente se animó. La hermana de Margaret, Vanessa, se había divorciado hacía 5 años y vivía con su hija de 7 años, Zoe. Amy y Zoe tenían edades cercanas y se llevaban bien como primas. Por la tarde, cuando Margaret regresó del trabajo, el auto de sus padres ya estaba estacionado frente a la casa. Al abrir la puerta principal, escuchó la cálida risa de Harry proveniente de la sala de estar. «Margaret, bienvenida a casa». Harry Foster se levantó del sofá para saludar a su hija. Arrugas profundas marcaban su rostro, pero sus ojos azules aún estaban llenos de bondad. «Amy me ha estado contando todo sobre la escuela. ¿Te imaginas ganar $10,000 al mes solo con YouTube? ¿Todo desde casa? Eso es exactamente lo que hice con Stories, sin rostro, sin voz. Consulta el enlace en la descripción si tienes curiosidad». «Hola, papá». Margaret abrazó a su padre. Luego asintió con la cabeza a su madre, que estaba detrás de él. «Mamá, gracias por venir». Ruth sonrió levemente. «Llegas tarde, Margaret. Hemos estado esperando 30 minutos». «Lo siento, hubo un paciente de emergencia en el hospital, como siempre». Ruth la interrumpió. «Escuché de Vanessa que obtendrá un ascenso el próximo mes». «¡Qué maravilloso! ¿Tienes algún plan para convertirte en jefa de enfermeras?» Margaret respiró hondo. Las conversaciones con su madre siempre eran así. A los ojos de Ruth, los logros de Margaret nunca eran suficientes, mientras que, por el contrario, los logros de su hermana Vanessa siempre eran dignos de elogio. «No por el momento, mamá. Disfruto trabajando directamente con los pacientes». «Bueno, cada uno a lo suyo», suspiró Ruth. «¿Harías un poco de té? Estoy cansada del largo viaje». En la cena, Amy se sentó junto a su abuelo Harry, contándole con entusiasmo los eventos de la escuela. Harry mostró un interés genuino en las historias de su nieta, haciendo preguntas. Mientras tanto, la atención de Ruth se dirigía principalmente a su comida y a los mensajes ocasionales que revisaba en su teléfono inteligente. «Esto es de Vanessa», anunció Ruth de repente. «Zoe obtuvo el primer lugar en su recital de piano». «Amy ganó un premio en la Feria de Ciencias la semana pasada», dijo Margaret en voz baja. «Ah, sí». Ruth respondió con indiferencia. «Ahora, ¿a qué hora debemos llegar a la fiesta mañana?» Esa noche, después de que Amy se fue a la cama, Margaret y David se sentaron uno frente al otro en la cocina. «Tu madre no ha cambiado». David tomó suavemente la mano de su esposa. «No», suspiró Margaret. «Pensé que podría cambiar algún día. Al menos tu padre realmente ama a Amy». «Sí, eso es una bendición». A la mañana siguiente, mientras la casa bullía con los preparativos de la fiesta, sonó el timbre. Ruth y Harry estaban allí, sosteniendo una caja grande. «Buenos días». Ruth empujó la caja en las manos de Margaret. «Esto es algo especial, mi regalo para Amy». Dentro había un animal de peluche elaborado. A primera vista, era un lindo oso de peluche, pero tenía ojos que de alguna manera se sentían inquietantes. «Era caro, una edición limitada», dijo Ruth con orgullo.
Lo encontré en una tienda de antigüedades. Pensé en comprarle uno a Zoe también, pero solo había uno. Margaret le entregó el oso de peluche a Amy. Sin embargo, su hija retrocedió. No, da miedo, dijo Amy con voz temblorosa. Amy, la voz de Ruth de repente se volvió fría. Este es un regalo muy valioso. Muestra algo de gratitud. Gracias, pero no quiero tocarlo, dijo Amy con miedo. La ira coloreó el rostro de Ruth. ¿Así es como la has criado? Una niña sin sentido de gratitud. Mamá, es solo una niña, dijo Margaret en voz baja. La hija de Vanessa lo habría aceptado con gratitud, dijo Ruth con tristeza. Margaret no discutió y colocó el oso de peluche en un estante. Los ojos de Amy permanecieron muy abiertos por el miedo. Margaret abrazó suavemente los hombros de su hija y le susurró al oído. Está bien, no tienes que tocarlo. Al otro lado de la habitación, Harry miró con tristeza a su esposa. Sus ojos reflejaban años de cansancio y resignación. El domingo, el día después de la fiesta, Margaret finalmente disfrutaba de un raro día libre. Mientras preparaba café en la cocina, sonó el timbre. Buenos días, Maggie. Vanessa llamó alegremente cuando se abrió la puerta. Detrás de ella estaba Zoe, con sus rizos negros y ojos brillantes. Vanessa siempre usaba maquillaje perfecto y la última moda, y hoy no era la excepción. Zoe y Amy bajaron corriendo las escaleras y saltaron hacia su prima. Las dos inmediatamente se tomaron de la mano y corrieron a la habitación de Amy. ¿Cómo te fue ayer? Mamá me contó sobre la fiesta, dijo Vanessa mientras entraba a la sala de estar. Se sentó casualmente en el sofá, cruzando las piernas. Bueno, como era de esperar, suspiró Margaret. Mamá le dio a Amy un oso de peluche, pero Amy estaba asustada por él. Oh, cielos, eso no es bueno. ¿Qué dijo mamá? La voz de Vanessa transmitía curiosidad más que simpatía. Dijo que Zoe lo habría aceptado con gratitud. Vanessa no pudo evitar reír. Lo siento, pero eso es tan típico de mamá. Mientras hablaban, se podían escuchar las voces felices de las niñas desde arriba. Después de un rato, Zoe y Amy bajaron las escaleras. Zoe sostenía firmemente el oso de peluche que Ruth le había dado a Amy. Tía, este oso de peluche es tan lindo. Zoe exclamó con ojos brillantes. Margaret se sorprendió por un momento. En contraste con Amy, que había estado asustada justo ayer, Zoe parecía gustarle el oso de peluche. ¿De verdad? A Amy no le gustó. ¿Puedo llevármelo a casa? Zoe miró a Margaret con ojos esperanzados. Margaret miró a Amy. Su hija mostraba claramente una expresión de alivio. Amy, ¿está bien? Sí, se lo daré a Zoe. Amy respondió inmediatamente. Pero fue un regalo de tu abuela. Margaret dudó un poco. Está bien, intervino Vanessa. Si no se lo decimos a mamá, nadie lo sabrá. Además, si a Amy no le gusta, ¿por qué Zoe no debería tenerlo? Después de pensarlo un momento, Margaret asintió. Está bien, pero recuerda que este fue un regalo especial de tu abuela, así que cuídalo bien. Sí, gracias, dijo Zoe con una voz llena de alegría, abrazando fuertemente el oso de peluche. Después de que Vanessa y Zoe se fueron, Margaret observó a Amy. Notó que la leve fiebre y el goteo nasal de su hija, que habían persistido desde la noche anterior, estaban mejorando sorprendentemente rápido. ¿Cómo te sientes? Margaret preguntó, colocando su mano en la frente de Amy. Realmente genial. Amy respondió alegremente. Ya no estoy estornudando. Margaret inclinó la cabeza ligeramente. Amy siempre tenía síntomas de alergia durante los cambios de estación, pero esta vez se había recuperado inusualmente rápido. Bueno, eso es bueno. Al día siguiente, cuando Margaret regresó a casa después de su turno de hospital, había un mensaje de Vanessa en el contestador automático. Maggie, Zoe tiene un poco de fiebre. Podría ser que se contagió del resfriado de Amy. Margaret frunció el ceño. Los síntomas de alergia de Amy no eran contagiosos. Sin embargo, si las niñas habían jugado juntas, era posible que Zoe se hubiera contagiado de un resfriado diferente. Llamó a Vanessa. Vanessa, ¿cómo está Zoe? Todavía tiene fiebre. La voz de Vanessa estaba llena de preocupación. Y, extrañamente, está empezando a desarrollar una erupción. Ha estado durmiendo con ese oso de peluche desde que lo trajo a casa. Margaret de repente sintió una ola de inquietud. El momento en que los síntomas de Amy mejoraron y Zoe enfermó la molestó. ¿Una erupción? ¿Cómo se ve? Pequeños puntos rojos, concentrados especialmente alrededor de sus brazos y cuello. Por sus conocimientos de enfermería, Margaret reconoció que esto podría indicar una reacción alérgica. ¿Ha probado alguna comida nueva? No,
Nada unusual. Solo desde que empezó a dormir con ese oso de peluche. Zoe ha mencionado varias veces que huele extraño. Incluso después de que terminó la conversación, Margaret no pudo evitar su sensación de incomodidad. ¿Podría haber una conexión entre el oso de peluche y la enfermedad de Zoe? Si es así, tal vez había una razón por la que Amy le tenía miedo. Esa noche, mientras Margaret limpiaba después de la cena, sonó el teléfono. El número que se mostraba era el de su madre. Dudó un momento antes de contestar. «Hola, Margaret. ¿Qué es hecho?» La voz de Ruth era completamente diferente de su frialdad habitual, obviamente molesta. «¿Qué quieres decir?» «Escuché de Vanessa. ¿Por qué le diste mi regalo a la hija de Vanessa?» Margaret se quedó sin palabras. Alguien debía haberle dicho a Ruth que Amy le tenía miedo. «Devuélvelo ahora mismo». La voz de Ruth era urgente. «¿Por qué estás tan emocionada? Es solo un oso de peluche, ¿no?» En el otro extremo del teléfono, Ruth respiró hondo. «Iré a recuperarlo mañana». Entonces la llamada terminó repentinamente. Margaret miró fijamente su teléfono inteligente con ojos llenos de ansiedad y duda. Pronto, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Vanessa. «Maggie». La voz de Vanessa temblaba. «La fiebre de Zoe ha subido y mamá llamó de repente. Estaba preguntando por qué mi hija tiene esa muñeca». Margaret se congeló. Tenía un mal presentimiento sobre la forma en que Ruth lo había expresado. Margaret pasó toda la noche sintiéndose incómoda. Mientras preparaba el desayuno, observó a Amy. Su hija estaba llena de energía y los síntomas de alergia de hace unos días habían desaparecido por completo. «Mamá, tengo un examen de matemáticas en la escuela hoy», dijo Amy, revolviendo su cereal. «Zoe todavía está enferma». Margaret dudó un momento. «Sí, pero no te preocupes, se pondrá mejor pronto». «No me sentía bien antes, pero ahora tengo mucha energía», dijo Amy alegremente. «Desde que ese oso de peluche se fue, mi nariz mocosa también se ha detenido». Margaret contuvo el aliento. «Amy, ¿qué quieres decir?» «Cuando ese oso de peluche estaba cerca de mí, sentí una especie de asfixia, pero ahora estoy bien», dijo Amy casualmente. Margaret sintió un escalofrío por la espalda ante las palabras de su hija. Justo cuando estaba a punto de decir algo, sonó su teléfono inteligente. La pantalla mostraba a madre. «Hola, Margaret». La voz de Ruth estaba aún más agitada que la noche anterior. «¿Por qué la hija de mi hermana tiene esa muñeca?» «Mama, Comet». A mí le tenía miedo y a Zoe le gustó. «Así que no entiendes nada. Devuélvelo ahora mismo». La voz de Ruth tenía una urgencia que Margaret nunca antes había escuchado. «¿Cuál es el problema?» «Es solo un oso de peluche». «No. No es solo un problema, es peligroso». Ruth gritó. «Ve a la casa de Vanessa ahora mismo. Yo también estaré allí pronto». Antes de que terminara la llamada, Margaret escuchó la respiración temblorosa de su madre. Se puso en acción de inmediato. David ya se había ido a trabajar y, después de llevar a Amy a la escuela, se dirigió a la casa de Vanessa. La casa de Vanessa era una pequeña casa unifamiliar en los suburbios. Cuando llamó a la puerta, Vanessa la saludó con una expresión cansada. «Maggie, gracias por venir». Los ojos de Vanessa estaban rojos e hinchados. «La fiebre de Zoe no baja. Llamé al médico esta mañana, pero...». Margaret entró a la casa e inmediatamente fue a ver a su sobrina. Zoe estaba acostada en la cama, con la cara enrojecida, con erupciones visibles esparcidas por sus brazos y cuello, y el oso de peluche en cuestión estaba colocado a su lado. «Zoe, ¿cómo te sientes?», Margaret preguntó suavemente. «Tía», la voz de Zoe era débil. «Me duele la garganta y me pica». Basándose en su experiencia como enfermera, Margaret observó de cerca los síntomas de Zoe. El patrón de la erupción, la fiebre alta, el dolor de garganta. Todos estos eran síntomas típicos de una reacción alérgica. Se acercó cautelosamente al oso de peluche. «Este oso de peluche tiene olor». Zoe asintió débilmente. «Huele extraño. No lo noté al principio». Margaret tomó el oso de peluche y lo examinó cuidadosamente. A primera vista, parecía un oso de peluche ordinario, pero al examinarlo más de cerca, parte de la costura estaba ligeramente abierta. Abrió suavemente esa sección y miró dentro. Allí, escondido entre el relleno de algodón normal, había una pequeña bolsa de tela. «Vanessa, ¿podrías traerme unas tijeras?». Al ver la seria expresión de su hermana, Vanessa obedeció en silencio. Margaret usó las tijeras para quitar con cuidado la pequeña bolsa de tela. Cuando abrió la bolsa, salió polvo blanco. «Esto es...». «Margaret Jadio. ¿Qué es?». Vanessa preguntó con voz llena de miedo. «No estoy segura.
pero creo que esta es una sustancia que causa reacciones alérgicas. Por mi experiencia como enfermera, parece una mezcla de ciertas hierbas. Podría causar reacciones alérgicas graves en algunas personas. Vanessa estaba estupefacta. Pero, ¿por qué mamá? En ese momento, hubo un fuerte golpe en la puerta. Cuando las dos fueron a la entrada, Ruth estaba parada allí. Su rostro estaba contorsionado por la ira. ¿Dónde está esa muñeca? Ruth gritó tan pronto como entró en la casa. Mamá, cálmate, dijo Margaret. Acabamos de encontrar un polvo extraño dentro del oso de peluche. El color desapareció del rostro de Ruth. ¿Qué has hecho? Zoe sufre de sarpullido y fiebre. Vanessa dijo con voz temblorosa. ¿Hiciste esto? La tensión en la habitación aumentó a un nivel insoportable. Ruth pareció momentáneamente sin palabras, pero rápidamente recuperó la compostura. Yo solo estaba. ¿Qué? ¿Qué estabas planeando? Margaret alzó la voz. Amy también tuvo síntomas de alergia cuando el oso de peluche estaba cerca de ella, y tan pronto como Zoe lo llevó a casa, Amy se recuperó y Zoe se enfermó en su lugar. Esto no puede ser una coincidencia. Yo solo estaba. Ruth volvió a tropezar con sus palabras. Entonces, de repente, su expresión cambió. Se volvió fría y calculadora. Siempre has fallado en cumplir mis expectativas, Margaret. ¿De qué estás hablando? Lo que quería era una hija fuerte, inteligente y hermosa, pero tú. Ruth dijo con desprecio. Siempre fuiste mediocre, sin ambición. Vanessa era diferente. Se convirtió en la hija que quería. Los ojos de Vanessa se agrandaron. Mamá, ¿qué estás diciendo? Ustedes dos me están empezando a decepcionar. Vanessa, dijo Ruth con frialdad. Me decepcionó tu divorcio. Pero al menos Zoe se está convirtiendo en el tipo de niña que imaginé. Amy es. Frunció el ceño. Amy es solo una niña aburrida, como Margaret. Entonces ese oso de peluche, dijo Margaret, temblando de miedo y enojo. Fue especialmente formulado, dijo Ruth ahora con orgullo. Se suponía que le daría a Amy problemas de salud crónicos y te desgastaría mentalmente. Pero dárselo a la hija de Vanessa, arruinaste mi plan. La habitación se quedó en silencio mortal. Vanessa se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar, con los hombros temblorosos. ¿Por qué? Margaret preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué harías algo así? Fuiste un fracaso para mí, dijo Ruth con voz inexpresiva. Solo quería amar a los niños fuertes. Aquellos que muestran debilidad no merecen ser amados. Ruth de repente se movió hacia la habitación de Zoe. Margaret y Vanessa la siguieron apresuradamente. Ruth agarró el oso de peluche y dijo con frialdad. No le pasará nada a Zoe. Solo quise causarle un pequeño sufrimiento. Mamá. Margaret explotó de ira. Dañaste a tu propia nieta. Tus acciones son criminales. Ruth miró a Margaret con ojos helados. Tengo el derecho de moldear a mi familia como mejor me parezca. Tú, Vanessa, los nietos, todos son mis creaciones. Vanessa finalmente se levantó y miró a su madre con un rostro lleno de miedo y enojo. Todo este tiempo, yo fingí no darme cuenta de lo fría que trataste a mi hermana. Me has estado usando para lastimarla. Ruth se encogió de hombros. Fuiste la hija que la reemplazó, Vanessa. Pero ahora también me estás traicionando. Traición. La voz de Vanessa tembló. Tú eres la que nos traicionó, mamá. Dañaste a mi hija. Margaret se paró junto a su sobrina y colocó su mano en la frente de Zoe. La fiebre de Zoe había aumentado aún más. Vanessa, tenemos que llevar a Zoe al hospital. También haremos que examinen este polvo. La expresión de Ruth cambió repentinamente a pánico. ¿Hospital? No, eso no es necesario. La mezcla que creé no causará daño permanente. Aquí, te devolveré el oso de peluche. Es demasiado tarde, dijo Margaret con frialdad. Así que finalmente revelaste tu verdadero yo después de años de abuso y trato discriminatorio. Finalmente ha llegado a esto. Ruth de repente agarró el oso de peluche con fuerza. Por primera vez, una expresión de miedo apareció en su rostro. No puedes probar nada, dijo con voz temblorosa. Esto es solo un oso de peluche. Todo está en tu imaginación. Margaret enderezó su postura y miró a su madre con la calma que había desarrollado al manejar innumerables emergencias como enfermera. Ya hemos visto lo que hay dentro, mamá, y vamos a analizar este polvo. Yo solo. Ruth tartamudeó. Vanessa se levantó del lado de la cama de Zoe y con la cara mojada por las lágrimas pero llena de determinación, se enfrentó a su madre.
Llevaré a Zoe al hospital y denunciaré esto a la policía. La policía. La voz de Ruth se quebró. ¿Estás bromeando? ¿Llevar asuntos familiares afuera? Este no es un asunto familiar. Este no es un asunto familiar, dijo Margaret con calma. Intentaste deliberadamente dañar a una niña. Esto es un delito. La actitud de Ruth cambió repentinamente. Ella abruptamente enderezó la espalda y recuperó su expresión altanera. No he hecho nada malo. Solo estaba tratando de crear niños fuertes. Un poco de dificultad hace que los niños sean más fuertes, los hace más fuertes. Intentas darle a mi hija problemas de salud crónicos, dijo Margaret incrédula. Los niños débiles no tienen valor. Ruth declaró fríamente. Mi madre me hizo lo mismo. Eso es lo que me hizo quien soy hoy. Una mujer fuerte y exitosa. La habitación se quedó en silencio por un momento. Margaret y Vanessa intercambiaron miradas. Hubo un entendimiento compartido de años de experiencia. La raíz del comportamiento problemático de su madre finalmente había sido revelada. Nos has estado manipulando así todo el tiempo, dijo Margaret en voz baja. Llamándome un fracaso y alabando a Vanessa, haciéndonos competir, y ahora estás tratando de hacer lo mismo con nuestras hijas. Tú también fuiste una víctima. Vanessa miró a su madre con compasión. Pero eso no justifica tus acciones. Ruth agarró el oso de peluche y retrocedió. Nadie me entiende. Incluso Harry se ha vuelto frío últimamente. Él también es débil. Papá no es débil, dijo Margaret con firmeza. Él es simplemente amable. Estás confundiendo la amabilidad con la debilidad, dijo Ruth burlonamente. Este mundo es duro. Solo quería que mis hijos y nietos pudieran sobrevivir. Tus métodos están equivocados, dijo Vanessa con voz temblorosa. No queremos vivir como tú. En ese momento, Zoe gimió. Su sarpullido se estaba extendiendo y su respiración se estaba volviendo trabajosa. Margaret inmediatamente corrió al lado de su sobrina. Signos de anafilaxia. Margaret reconoció la emergencia y se puso en acción. Llama a una ambulancia. Ruth pareció entrar en pánico, agarrando el oso de peluche. Comenzó. No debería ser grave. Mi receta. Cállate. Margaret gritó, temblando de ira. Tu receta casi mata a una niña. Vanessa llamó al 911 y Margaret comenzó los primeros auxilios, utilizando sus conocimientos de enfermería. Deja ese oso de peluche. Margaret ordenó. Está empeorando los síntomas de Zoe. Pero Ruth de repente corrió hacia la puerta. No puedes entender. Vanessa trató de perseguir a su madre, pero Margaret la detuvo. Zoe es lo que importa ahora. La policía la encontrará. Durante los pocos minutos hasta que llegó la ambulancia, Margaret continuó monitoreando de cerca la condición de Zoe. Cuando los paramédicos entraron a la casa, Margaret les explicó la condición de Zoe en términos profesionales y les entregó una muestra del polvo del oso de peluche. Este podría ser el agente causal. Por favor, analícenlo. Mientras la ambulancia llevaba a Zoe al hospital, Margaret se sentó junto a Vanessa y le rodeó el hombro con el brazo. Todo estará bien, Vanessa. Zoe se recuperará. Vanessa tartamudeó y finalmente dijo con voz temblorosa, estuve del lado de mamá durante tanto tiempo. Fui fría contigo. Presumí. Pero mamá solo me estaba usando todo el tiempo. Tú también eres una víctima, Vanessa, dijo Margaret suavemente. Ambas lo somos. Pero terminemos ahora. Margaret se levantó e hizo una llamada telefónica. Policía, quiero reportar un caso de lesiones deliberadas con sustancias nocivas. Vanessa también se levantó y se paró junto a su hermana. Yo también testificaré. Se tomaron de la mano. Fue el primer momento de verdadera solidaridad entre las hermanas que habían sido separadas y obligadas a competir por su madre desde la infancia. Necesito recoger a Amy de la escuela, dijo Margaret, de repente dándose cuenta de la hora. Vayamos juntas, sugirió Vanessa. Y luego iremos al hospital juntas, como una familia. Margaret sonrió. Sí, como una verdadera familia. Cuando estaban a punto de salir de la casa, llegó un coche de policía. Margaret explicó la situación a los oficiales y les proporcionó una foto de Ruth. ¿Es peligrosa?, preguntó un oficial. Margaret pensó por un momento y respondió, sí. Ella cree que sus acciones son correctas. Eso es lo más peligroso. Un año después, en un parque suburbano de Filadelfia, la risa de los niños llenaba el aire. Amy y Zoe volaban cometas de colores en el cielo, persiguiéndolas. Mira, Amy, está subiendo aún más alto. Zoe vitoreó. Sus mejillas estaban teñidas de rosa y no había rastro de su enfermedad anterior.
Margaret y Vanessa estaban sentadas en un banco, observando a las niñas con miradas cálidas. No puedo creer que haya pasado un año desde entonces, dijo Vanessa, tomando su taza de café. Sí, estuvo de acuerdo Margaret. Pero lo hemos superado. El juicio de Ruth había terminado 3 meses antes. Fue acusada de dañar a su nieta, pero después de una evaluación psicológica, le diagnosticaron un trastorno de personalidad narcisista. El tribunal finalmente la condenó a libertad condicional con tratamiento obligatorio. Mientras tanto, Harry había afirmado que no sabía nada de las acciones de su esposa y había solicitado el divorcio. Papá volvió a llamar, dijo Margaret en voz baja. Parece que se instaló en su apartamento la semana pasada. Fue a pescar con las niñas por primera vez. Será un buen abuelo. Vanessa sonrió. Libre de la influencia de mamá, se está encontrando de nuevo. Sí, asintió Margaret. Él también fue una víctima. Las hermanas bebieron su café en silencio, observando a las niñas correr. Margaret y Vanessa estaban recibiendo asesoramiento para curar las heridas de crecer bajo el amor patológico de su madre. A veces era un proceso doloroso, pero las dos estaban comenzando a construir una verdadera relación de hermanas por primera vez. Ayer, en nuestra sesión, el consejero dijo algo interesante, dijo Margaret, mirando hacia el cielo. La competencia y los celos que experimentamos cuando éramos niñas fueron creados intencionalmente por mamá. Estábamos destinadas a apoyarnos mutuamente. Lo entiendo. Vanessa tomó la mano de su hermana. Siempre quise ser como tú, fuerte, amable, inteligente, pero al tratar de cumplir las expectativas de mamá, me convencí de que eras mi enemiga. Margaret miró a su hermana y sonrió. También estaba celosa de tu confianza y talento. Pero ahora creo que todo eso es nuestra fuerza. Mira a Amy y Zoe, dijo Vanessa. No serán como nosotras. Están creciendo como verdaderas hermanas. En ese momento, Amy y Zoe llegaron corriendo de la mano hacia ellas. Mamá, tía, ¿no se empacan un picnic? Amy preguntó con ojos expectantes. Por supuesto, dijo Margaret, abriendo la canasta. Vengan, comemos juntas. Las 4 se sentaron en una manta, compartiendo la comida. Fue un momento pacífico lleno de risas y conversación. A millas de distancia, Ruth miraba por la ventana de su centro de tratamiento. En el escritorio de su habitación había una fotografía familiar, pero le había dado la espalda. A pesar de los sinceros esfuerzos del psiquiatra, nunca se arrepintió verdaderamente de sus acciones. Nadie me entiende, murmuró para sí misma, mirando fijamente por la ventana. Solo estaba tratando de hacerlos fuertes. Pero su voz resonó vacía en la habitación. Era ella misma quien había roto los lazos de una verdadera familia, y ahora pasaría sus años restantes en soledad. En el parque, Margaret y Vanessa estaban lanzando una nueva cometa al cielo con las niñas. Mirando la cometa remontarse en el viento, Margaret pensó para sí misma, más importante que los lazos de sangre es el sentimiento de cuidarse unos a otros. Ese es el verdadero significado de la familia.